Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder continuar dando nuestras charlitas, nuestros mensajitos, esto que pretende inquietar su corazón a efecto de considerar algo tan importante, tan trascendente como es nuestra vida cotidiana con los seres más queridos que son la de nuestra familia. Así tiene que ser. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra relación con ellos. Obviamente se extiende también, hay muchos seres queridos más, que son nuestros hermanos, sobrinos, cuñados, parientes, etcétera. Pero creo que el amor, el respeto, la consideración, el apoyo, la solidaridad comienza por casa, ¿no es cierto? Es con nuestros hijos, con nuestra esposa, y por eso es que estamos dando estas pequeñas charlas. Digo que lo que pretenden es inquietarles a efecto de hacer un alto en todo este devenir de la vida, ¿no? Que nos tiene colmados con la parte económica, con la parte social, con las vanidades, con situaciones que a veces se vuelven urgentes y luego nos damos cuenta que no han sido casi nada importantes, ¿sí? Entonces yo creo que hay que detenerse sí un poquito para analizar las cosas importantes como es esta, ¿no? La familia, el considerar cómo estamos, cómo nos está yendo, hacia dónde vamos, porque sí hay como un poquito avisorar hacia dónde vamos. Y es precisamente de ese parte de este tema, de hacia dónde vamos, lo que quiero continuar con todas estas charlas que hemos venido dando ya algunas semanitas atrás. Les recuerdo que usted puede verlas porque están ahí en nuestros canales digitales. Son las charlas que tienen la numeración impar, comenzando desde la 453, y de ahí va en un orden hasta esta que creo que corresponde la 463, es decir, ya son 11 charlas las que hemos dado y estamos dando al respecto. Quizás nos lleve una, dos más y concluir con este tema. La ventaja de la tecnología es esta, ¿no? Que las charlas quedan ahí, usted las puede buscar, Pastor Santiago Fiallos, le pone el número de la charla, 453, y luego va viendo, digo, las subsiguientes, de todas las de numeración impar, para que las mire, para que las considere, para que las comparta, si es que usted eh, piensa que pudiera ayudar a alguien a través de esta perspectiva bíblica. Tratamos de ser lo más prácticos posibles y de tal manera de no detenernos en doctrinas o en interpretaciones que pudieran causar molestia y ningún beneficio. Bueno, entrando, digo, ya en el tema que nos ocupa ahora y sabiendo que hay ciertas situaciones que hoy las vivimos y que podemos avisorar, ¿no es cierto? Unas más claras, otras quizás especular más adelante. Y en este sentido de mirar qué puede pasar mañana, creo que es necesario observar qué será mañana de nuestros hijos. Esta puede ser una preocupación, esta puede ser una pregunta o esta puede ser un desafío en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué será mañana de nuestros hijos? No se llama así la charla esta, más bien me permití ponerle los hijos, nuestra estabilidad presente y futura. Los hijos, nuestra estabilidad presente y futura. ¿Por qué? Mire, yo hoy estoy en la condición de abuelo, lo he dicho, lo repito varias veces, creo que estoy volviéndome un poco temático de esto porque es algo que me abruma, algo que me complace, algo que me renueva la vida, ¿no? No con eso digo que descuidado de mis hijos, todo lo contrario, pero sí, los nietos han venido a, a choquearme, como suelen decir algunos jóvenes, a causar un shock emocional maravilloso en la vida de mi esposa y en mi vida, porque es ese amor tan grande, pero a su vez bastante diferente del que nos ocupaba y nos ocupa con nuestros hijos. Ellos son una responsabilidad directa. ¿Y por qué le menciono esto? Porque son etapas de la vida que uno ya las va superando, ¿no es cierto? Y claro, yo, por ejemplo, hoy me veo reflejado íntegramente con mis hijos, tanto con mi hijo, el mayor de los varones, como mi hija, la mujercita, que tienen sus hijos, que son mis nietos, y yo veo cómo ellos se manejan con sus hijos, ¿no? En muchos aspectos, en la disciplina, en el cuidado, en la protección que ameritan tanto porque son niñitos mis nietos. Entonces, yo sí podía avisorar eso, ¿sí? Junto con mi esposa, que ellos iban a ser así. Y con el menor de los hijos que tengo soltero todavía, eh,
cuando corresponda, pues también podemos avisorar. O sea, sí podíamos mirar, ¿sí? Si no en detalles, pero en un contexto general, cómo ellos iban a ser como padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente es, en primer lugar, es la instrucción, la educación que les dimos, el ambiente familiar que tratamos siempre de generar, ¿sí? Y luego fuimos viendo el desenvolvimiento de sus vidas, de sus responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, van a ser buenos, no tienen por qué ser malos, sé decir yo. Y no es por jactancia, ni mucho menos, sino porque cuando uno pone recta las cosas, obviamente el objetivo tiene que llegar, ¿no es cierto? Lo que no se puede pensar, lo que no se puede esperar es que no tengamos ese cuidado sobre los hijos, que no tengamos esa protección, que no les disciplinemos, que no les instruyamos y que esperemos que tengan un gran resultado. Eso es absurdo, es ilógico, es contraproducente, ¿sí? Entonces digo, uno sí puede proyectar y ver qué puede pasar mañana y mucho más con con este tema quizás de los más importantes en la vida, que son nuestros hijos, avisorar un poquito. ¿Y por qué le califiqué a este tema así? Los hijos, nuestra estabilidad presente y futura, porque desde que tenemos esa maravillosa experiencia de ser padres, nuestra paz, la tranquilidad de nuestras almas, la satisfacción de nuestras almas o lo contrario, nuestro dolor, nuestro quebranto, nuestra tristeza, en gran parte va a estar basada en lo que les suceda a ellos, ¿no es cierto? En todas las edades, ¿sí? Entonces, si es que de niños ellos son muy enfermizos, si es que de niños ellos son desobedientes, rebeldes, si es que de niños ellos son voluntariosos, ¿sí? Eso va a traer preocupación, tristeza, ¿no es cierto? Hay cosas que se escogen, hay otras que no se escogen, como por ejemplo las enfermedades. ¿Sí? Uno no está libre, un accidente que nos deje mermados, Dios nos guarde, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hay otras que sí podemos decidir y escoger, y que son precisamente las situaciones del alma, ¿no es cierto? O sea, que las personas, que los hijos desde niños aprendan, hay unos que nacen con mayor predisposición, otros no, depende también de la genética de la que vienen, pero que aprendan a manejarse de manera correcta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que ya vamos avanzando en edad sabemos que cuando se hacen las cosas correctas, los resultados son beneficiosos, ¿sí? Nos satisfacen, nos complacen, engrandecen nuestra paz, ¿sí? Así que en ese sentido digo, cuando nosotros tenemos esta experiencia de ser padres, la preocupación se debe enfocar en los cuatro aspectos que se maneja la vida del ser humano, ¿no es cierto? Que es, cuando son niñitos, por ejemplo, nuestra mayor preocupación es de que no lloren, porque si lloran, ¿qué les estará pasando? Y nos toca adivinarles, porque son niñitos, no saben manifestar, si me duele la pancita, si no he eliminado gases, si tengo hambre, quiero repetirme el biberón, o estoy mojado el pañal, en fin, ¿no es cierto? No sabemos, pero tenemos que adivinarles. ¿Y qué hacemos los papás? Las mamás tienen mucho más desarrollado, digamos, ese instinto, ¿sí? Entonces, tratan de adivinarles. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no decimos, déjale nada más que llore? Así desarrolla los pulmones. Que aprenda, así es la vida. No, no lo hacemos así, ¿no es cierto? Porque nosotros también instintivamente, ¿sí? Tratamos de que ellos estén con paz, con calma. Cuando un niñito, estoy hablando del recién nacido, ¿no? Cuando un niñito tiene esa paz, esa calma, duerme plácidamente, también es una paz, una calma y una tranquilidad para nosotros. Pues déjeme decirle, ¿sí? Que este sentimiento mutuo, el bienestar del hijo, es mi tranquilidad, mi paz, ¿no es cierto? Es por el resto de la vida, es por el resto de la vida. No, yo no tengo que darle un cuidado solo cuando es niñito o hasta que aprenda a caminar. No, 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 yo tengo que dar un cuidado siempre, siempre. ¿Por qué? Porque siempre su estabilidad, ¿sí? Será mi paz, mi tranquilidad. A lo mejor no me glorío y no debo hacerlo, a lo mejor no me jacto y no debo hacerlo, ¿sí? Pero sí tener esa paz, esa tranquilidad de saber que si él está bien, si ella está bien, si mi hija está bien, entonces yo estoy bien, ¿sí? Por eso digo, me permití darle este nombre. Y digo, hay que darles ese cuidado en las cuatro áreas, ¿no? que corresponden. La una
la parte física, digamos. No voy a dar en el orden que corresponde, sino quizás en lo que nos impulsa desde que nacen los niños, ¿cierto? Entonces, que esté sanito. Por eso le llevamos al médico a veces cada mes, a veces más de un mes. Por eso no descuidamos las vacunas, ¿no es cierto? Por eso tratamos de identificar qué alimento le hace bien y qué alimento le hace mal. Por eso los médicos, los pediatras, por ejemplo, nos van diciendo, sí, hagamos la prueba con este suplemento, hagamos la prueba con esta leche en polvo, ¿sí? Porque cuando ya no les satisface el pecho, cuando las mamitas no han tenido el suficiente alimento para dar a sus hijos, entonces el médico nos dice, hagamos la prueba con esto que no es propio de las circunstancias, sería mejor que el bebé solo dependa del pecho hasta los tantos años, qué sé yo, año y medio, 2 años y medio, como era antes, ¿no? Sí, que estaban las mamitas embarazadas y dando de lactar al último de las criaturas. Entonces, los médicos van haciendo estas pruebas, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos ese cuidado físico que nos permite ver un resultado? Es decir, vemos que va creciendo, por eso es que cada vez que van al médico, cada mes que se va al médico, es la medida del crecimiento, del peso, del desarrollo, el perímetro encefálico, etcétera, etcétera. Usted dirá, pastor, parece que usted le lleva a sus nietos al pediatra. No, los papitos llevan al médico. Pero me acuerdo claramente, ¿no es cierto? A pesar de que en aquel entonces, cuando mis hijos eran pequeños, yo trabajaba bajo un horario en una institución, pero trataba de conseguir la cita cuando yo pueda estar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hijo y la hija tienen papá también, no solo mamá, algo que es tan importante el día de hoy. Entonces, cuidábamos de su bienestar, ¿no es cierto? Físico, viéndoles en su crecimiento, que vaya bien, etcétera, etcétera. Cuidábamos, obviamente, de su bienestar anímico, ¿cierto? Es decir, que no llore, que sea feliz. Ve, ya se ríe, qué lindo, ¿sí? Que ya nos vaya identificando, ¿no? Que cuando oye la voz del papá comience a buscar con los ojitos, etcétera, etcétera, ¿sí? También teníamos el cuidado material, obviamente que había que tener el cuidado material para poder ir al médico, había que tener para la consulta, para comprar los suplementos o para pagar las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso lo hacíamos, sí, y tanto que se gasta en ropa, ¿no es cierto? Porque lo que hoy le ponemos al siguiente mes ya no le queda y hoy queremos que el guagua esté bonito para tal ocasión, le ponemos y a lo mejor ese traje no le volvemos a poner nunca más, ¿no es cierto? Pero es ese anhelo de que ellos estén bien, ¿sí? Aunque a uno le cueste, aunque uno puede estar como foto con la misma ropa, lo que sea, pero que ellos estén bien, ¿sí? Y por supuesto, también en el área espiritual, a pesar de que a esa edadcita ellos no entienden, no comprenden cuando hacemos una oración, cuando quizás escuchamos la palabra de Dios y ellos están en nuestros brazos o recostados mientras están viendo este video, ¿no es cierto? Están recostaditos al lado, de hecho el volumen no está muy alto, etcétera, etcétera, pero es un área espiritual que nosotros la cultivamos, ¿sí? Porque queremos darles a ellos una guía, una luz, un faro, un entendimiento, un norte, ¿no es cierto? Y más aún hoy que vivimos tiempos tan complicados, tan difíciles. Así que nos ocupamos de ellos, digo, desde que nacen, desde que están en el vientre, hasta siempre, mientras seamos padres, hasta que Dios me dé la vida, ¿no es cierto? Ahora, ese cuidado espiritual, ahora sí en orden, espiritual, anímico, físico y material, es un cuidado que debemos tener por siempre. Quizás el material va bajando, ¿no? Porque ya crecen, ya les hemos educado, ya han obtenido su actividad productiva o su profesión y ya tienen que ir ellos también produciendo, fructificando y alivianando la carga de los padres. Pero bueno, entonces, todo este contexto que implica, digo, desde que nos enteramos que vienen en camino y tengamos vida, porque hasta ahí seremos padres, yo me he permitido tomar un versiculito que encaja plenamente bien para tener como punto de partida de esta charla que ya estamos dándola, ¿no es cierto? Y este versiculito, hay muchos versículos que podrían haberme respaldado e instruido, iluminado para poder desarrollar este aspecto,
pero creo que este encaja plenamente y ya va a entender el porqué. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, libro de Proverbios, capítulo 27, el versículo 23. La palabra de Dios dice así, Proverbios, capítulo 27, versículo 23. Le va a salir en su pantalla y yo quiero darle lectura, pedirle que siempre escuchemos el texto mismo de la palabra con atención y con la debida reverencia que merita la palabra de Dios. Y dice así, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si bien es cierto, en el contexto del libro de Proverbios y del capítulo 27 y de la porción anterior y posterior a esta, se refiere exactamente a eso, a las ovejitas y al rebaño. Digo, en el contexto habla del cuidado que debemos tener de las fuentes productivas de nuestras vidas. En aquel entonces, la ganadería, ¿no es cierto? Y la agricultura también. Pero aquí dice, sé prudente. Luego dice, porque las riquezas no duran para siempre, etcétera, etcétera. Pero sacándole un poquito de contexto, no de manera maliciosa ni para generar una falsa doctrina, yo creo que cabe muy bien este versículo para nosotros los papitos en relación a nuestros hijos, pidiéndonos primero que seamos diligentes, pilas, o sea, que actuemos con los ojos abiertos, con todos los cinco sentidos predispuestos para permanentemente mirar la condición de nuestros hijos, su bienestar integral, ¿sí? Y para eso necesitamos ser diligentes, es decir, no podemos nosotros esperar que nos llegue una mala noticia para saber que a nuestros hijos les ha pasado esto. No podemos ver una consecuencia, no podemos ver un efecto, no podemos ver un resultado crítico, fatal, para decir, yo no sabía que estaba en esta condición. No, más bien tenemos que ser diligentes. Y el diligente es el que se anticipa a la jugada. El diligente es el que está pendiente de la situación. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, que en cosas que en esa época yo no entendía o creía yo que no eran tan importantes, y mi papá me pedía que sea diligente. Él nos pedía a todos los hijos que seamos diligentes en todo, ¿sí? Cero posibilidad de descuido, ¿sí? Entonces él, por ejemplo, me mandaba a mí, ¿no? Me decía, lleva el carro a lavar en la lavadora. ¿Sí? Yo feliz porque, qué sé yo, a los 16 años que me permita ir manejando solo unas, qué sé yo, distaban posiblemente unas 8 cuadras desde la casa a donde había que llevar. Era en la parte de atrásito de mi casa que había una lavadora. Entonces me decía, anda a hacer lavar el carro, pero te quedas ahí y mirando. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si uno puede ir como muchas otras personas lo hacían, iban, dejaban su carro y le decían qué tiempo vuelvo, vuelva en una hora y ya. ¿No? Yo, ¿por qué tenía que quedarme ahí mirando cómo lavan? ¿No? Entonces, pasaron algunos años, ¿sí? Y yo no es que le pregunté a mi papá y le dije, papi, ¿por qué hacía esto conmigo de mandarme a hacer lavar el carro y que me quede ahí? ¿No? Y un día mi papá comenta, sin que yo le pregunte, creo que yo ya estaba casado, es más, y me dice, ni saben lo que ha pasado. Digo, ¿qué? Dice, ¿se acuerdan del señor fulano de tal? Alguien del barrio. Y sí, sí, claro que nos acordamos. Dice, está preso. ¿Y qué pasó? Si todos sabíamos que era un hombre honorable, conocíamos de su trabajo, de su familia, etcétera, etcétera. Dice, ha mandado el carro a una mecánica para que le hagan un chequeo de X, Y, Z cosa, ¿sí? Y en la mecánica, ¿sí? Le ponen alguna sustancia, alguna droga, algo así, esconden en el carro, ¿sí? El señor obviamente fue, dejó el carro para que le chequeen en la mecánica, le dijeron vuelva en tal hora, vuelve a tal hora, coge su carro, entiende que estaba revisado, mecánicamente sale y a las pocas cuadras le hacen parar unas personas y le dicen queremos revisar, somos de la policía, queremos revisar. Le dice, está bien, es mi auto, no pasa nada. Alzan la cajuela, alzan por ahí alguna moqueta, alguna cosa así, y encuentran unas fundas con droga. Dice, y el señor dijo que sí, que era el carro de él, que lo tenía de mucho tiempo, y sí.
¿Y de dónde viene? Vengo de la mecánica. Ahí me pusieron la droga. Alguien no le estaba acusando directamente al mecánico, nada. Señor, se va preso hasta que demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, mi papá comentaba esto y dice, esto le ha pasado, señor, ha estado preso, ya había salido para entonces. Dice, ha estado preso. Así, dice, yo por eso siempre pedía a mis hijos que cuando lleven el carro a la lavadora, ellos se queden ahí. ¿No? A pesar de que en esas épocas, le estoy hablando de 40 años, 40 y pico de años, 45 años posiblemente atrás, cuando yo tenía 15, 16 años, no había este tipo de cosas. No había, pero hubo. Y hubo esa vez. Y hubo con este señor que era conocido. Entonces, claro, luego ya comentando con mi papá, él me decía, porque a veces los trabajadores, no necesariamente el dueño de la lavadora, los trabajadores se sacaban la gata o la llave de ruedas o se llevaban la franela o decían que han engrasado y no engrasaron y luego cobraban o qué sé yo, ¿no? O la llanta de emergencia o qué sé yo, hay un sinnúmero de cosas que luego conversábamos y él me pedía que yo esté pendiente, ¿no es cierto? O sea, ahí, que no quite los ojos, que si le mueven al carro, que si le levanta, que si le baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el nivel de diligencia con el que se manejaba mi papá, ¿sí? Y mi madre, ¿qué decir? Ella no estaba preocupada de los carros, pero ella estaba preocupada al extremo, ¿no? De esas sobreprotectoras, de esas absorbedoras, de esas que dicen, pero déjale actuar a tu hijo. Es mi hijo y tengo que cuidarle. Es mi hija y tengo que cuidarle, ¿no es cierto? Entonces nos pide que con diligencia nosotros miremos, ¿sí? El estado. ¿Qué significa el estado de las ovejas? Obviamente era ver la parte física de la ovejita, el comportamiento, ¿no es cierto? El estado de nosotros, de los hijos, respecto de nuestros padres, que ellos vean, que ellos observen, no solo miren, no solo vean, sino que observen, es decir, que tengan detenimiento en ciertas actitudes, actuaciones, decisiones, situaciones que pudieran ser un poco raras, más allá de lo normal, ¿cierto? Y hablando de una normalidad, no de la actual, pues, ¿no? Porque ¿cuál es el gran error que de pronto estamos expuestos a cometer y que se comete muchas veces? Es que los chicos tienen comportamientos raros y decimos, así son todos, así mismo es. Entonces, como así son todos, así mismo es, no podemos percibir si hay una anomalía en su comportamiento que debe obedecer a una causa, pues, ¿no? O sea, de que los hijos cojan y se encierren en el cuarto y sean poco comunicativos. Dice, es que está en esa edad. No es que esté en esa edad. Porque así como hay edades y hay épocas de la vida, también cada edad y cada época trae sus amenazas. En cada época hay sus prejuicios, en cada época hay sus tentaciones. Entonces no puede uno decir, así son todos, así son todos. No, tenemos que mirar con diligencia, ¿sí? La situación de nuestros hijos. Por ejemplo, en el aspecto anímico, en toda edad, ¿sí? Tenemos que ver que ellos sean felices, que ellos sean felices. Es una responsabilidad de nosotros como padres. Yo hoy tengo dos hijos casados, los tres son adultos, ¿sí? Pero yo me preocupo y mi esposa más, ¿no? Digamos, está más pendiente de la situación y de pronto le vemos a algún hijo medio que no está conversón como lo es cada uno, uno es más que otro, en fin, pero conocemos a nuestros hijos y de pronto le vemos callado, entonces, ¿qué te pasa? ¿O por qué no me has mandado un mensaje? ¿Cómo así no me has llamado? No, es que hemos estado preocupados por tal o cual situación, es que hemos estado ocupados, y vea, cuando solo hablamos por teléfono con los hijos que no viven con nosotros, los casados, y de pronto ellos nos dan un justificativo, mi esposa más, yo un poco menos, sí, decimos, no es cierto. Algo más está pasando. No es solo que estuvieron ocupados y que por eso no se han asomado o que estuvieron ocupados y por eso no han mandado un mensaje. Algo más hay. A la siguiente oportunidad que tenemos de verles, les caemos a preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien con la esposa? ¿Está bien con el esposo? Eh, ¿Tienes algún problema, alguna dificultad? ¿Podemos ayudarte? Cuenta con nosotros. Eso es mirar con diligencia el estado de nuestros hijos, que aquí dice de nuestras ovejitas, ¿no es cierto? Entonces, entre las circunstancias que nosotros debemos ver, por ejemplo, es la parte anímica, esto, de que ellos sean felices, ¿sí?
en algo que es lo más importante, en la parte espiritual. No es solo el hecho de que no has venido a la iglesia. ¿Qué pasó? No, es que el bebé se quedó dormido ya un poco tarde, no quisimos despertarle y no pudimos venir. Ah, bueno, sí, pero por favor, organícense para que eso no vuelva a suceder, que vengan a la iglesia. Ya, eso es importante, sí es importante. Pero verles a ellos seguros, porque la parte espiritual, que es la más importante de nuestra vida, ¿cómo se refleja, cómo se evidencia? Así como una buena salud física, buena alimentación, ejercicio, etcétera, se revela, se ve, se nota, ¿no? Uno dice, qué bien se te nota, qué bien se te ve. ¿Por qué? Porque está teniendo una buena alimentación, porque está haciendo ejercicio, porque tiene paz, porque las cosas le están saliendo bien, entonces se ve. En el área espiritual también se ve. Una persona insegura, una persona con un bajo autoestima o una persona con demasiado autoestima, también es otro gran problema, ¿no es cierto? Una persona con temores, una persona con, eh, con sustos, ¿sí? Eso quiere decir que espiritualmente las cosas no están bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay que mirarles. Y eso se mira desde que son niñitos. Si el niñito, por ejemplo, es juguetón en la casa, todo, entra a la escuelita y de pronto está opacado, alguien le amenazó, alguien le tocó de manera indebida. O sea, hay algo y uno tiene que investigar, buscar, procurar, hacer un cerco de amor alrededor de nuestros hijos. Entonces, primer aspecto, yo quisiera llamarlo así, ¿sí? Una, tenemos que observar el comportamiento que ellos tienen. En cada edad, ¿no? En cada edad, ¿sí? Niños, adolescentes, jovencitos, jóvenes adultos, jóvenes maduros, casados, no importa, siguen siendo hijos. Ver cómo están, cómo les va, cuando vienen, nos visitan, ver un poquito cómo eh, podemos especular un poquito cómo va la relación de pareja, de mi hijo, de mi hija, porque les noto que están callados, que no comparten, que el uno está por aquí, el otro por acá, y es motivo de preocupación. Y tenemos que tratar de ver qué pasa, y de conversar, y de hablar, y de procurar guiarles, darles la ayuda que esté a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces hay que mirar el comportamiento de nuestros hijos en todo tiempo, en toda edad. ¿Sí? Por su bienestar físico, por su bienestar anímico y por su bienestar espiritual, claro que sí. Y que si podemos en algún momento ayudar en su bienestar, en su condición material, claro que sí. No es que tampoco ya se casaron ahí, quedaron. No, sí, yo quisiera que así sea. Pero el corazón no nos permite ver que yo estoy bien y él se lo buscó o ella se lo buscó. No, Señor. Vea, aunque sea con un granito de arena, ahí estamos. Venga a comer un día a la semana. Perfecto. ¿Sí? Usted me dirá que soy chapado a la antigua. Gracias a Dios tengo esa escuela. ¿Sí? Entonces miremos el comportamiento. No nos conformemos con decir, él es así, ella es así, o lo peor, así son todos. ¿Sí? Equivocación. El segundo aspecto es eh, para mirar con diligencia a nuestros hijos es conocer con quienes se frecuentan. Vea, esto era en mi época de adolescente, de niño, de adolescente, y hasta cuando salí de mi casa casado, a mis 26 años, ¿sí? Eh, en mi época, el círculo social que nos rodeaba a cada uno de los hijos, ¿sí? Era muy conocido, observado, instruido, criticado, si era necesario el caso, ¿sí? Y decidido en muchas de las ocasiones por nuestros padres. Me decían, no me gusta que te lleves con ese chico, ¿sí? No te irás a meter con esta muchacha. A mí me sugirieron algo así cuando yo ya era señor universitario, ya me creía gran cosa, ¿no? Estaba quizás en un primero o segundo año de universidad. Y por ahí, en lo poco que se hablaba al respecto, pero las pocas palabras directas fueron suficientes. Sí, esa chica no te conviene. Yo ni siquiera me daba cuenta que mis padres se fijaban, se enteraban, yo no sé si tenían espías o qué, obviamente estoy exagerando el asunto, ¿no? Pero ellos estaban muy pendientes de todos nosotros, ¿sí? De con quienes nos frecuentábamos, como solía decir mi padre, ya has hecho yunta con tal persona, ¿no? Entonces, hay que mirar eso. ¿Por qué? Porque a través de las amistades cercanas, amigos, compañeros de colegio, de trabajo, de universidad, vecinos, etcétera, 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 nos va a llegar información a través de ellos. Y esa información puede ser nociva o puede ser una información simplemente del momento, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo tenía un amiguísimo, amiguísimo,
que vivía, era nuestro inquilino, vivía en una casita que era en la parte posterior de la casa grande que luego construyó mi padre adelante, ¿no? Entonces, en esa primera casa que fue nuestra primera casa propia, los primeros inquilinos fue una familia maravillosa, lindísima, ¿sí? Asimismo de muchos hijos, y uno de ellos se volvió mi gran amigo, mi amigo del alma. Hasta el día de hoy mantenemos algún contacto, esporádico, pero mantenemos algún contacto, ¿sí? Y mi papá decía, has hecho yunta con tal muchacho, pero nunca me puso reparo, porque sabían que eran buenos chicos, que era buena familia, ¿sí? Que eran gente dispuesta, trabajadora, responsable, ¿sí? Entonces, dejaron que yo me lleve con él, fue una buena influencia en mi vida. Tuve también malas influencias, que fui advertido de parte de mi madre. Me decía, no quiero que te lleves con tal persona, no te juntes. Y uno necio, terco, pues haciendo exactamente todo lo contrario. Entonces hay que conocer también el entorno social en que se desenvuelven nuestros hijos, ¿sí? No es que déjeme, yo escogí, es que yo no soy como ellos. No, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice así. Amós 3:3, facilito de acordarse. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, no es que ellos, mis amigos, son los malos, yo soy el único bueno. No, porque si tú eres bueno y ellos son malos, no congeniarían, no empatarían, no se frecuentarían, no harían yunta, ¿no es cierto? Entonces, hay que conocer. Los papitos tenemos que conocer. Que ya son casados. Sí son casados, pero yo no he dejado de ser padre. Y si yo no he dejado de ser padre y mi esposa no ha dejado de ser madre, entonces tenemos la autoridad para decirles, no te conviene que te frecuentes con estas personas. Porque a pesar de que has tenido principios, valores a lo largo de la casa y te has manejado dentro de ellos, ahora que ya estás grande y puedes decidir por ti mismo, esas personas pueden causarte daño. ¿Sí? Entonces, ¿hay que hacerlo? Claro que hay que hacerlo. Pastor, usted es bien metido. Yo soy cuidadoso de mis hijos. ¿Sí? Un tercer aspecto para ir concluyendo, porque creo que esto nos va a llevar más tiempo, es tratar de saber cuál es la información que ellos están recibiendo principalmente en lo que acabo de mencionar, en principios y valores. ¿Qué también le está haciendo esa amistad, esa cercanía? Vea, hoy en día que es tan difícil tener un trabajo. Cuando se consigue un trabajo, uno tiene que sostenerse a toda costa en ese trabajo, porque obviamente es la fuente de ingreso, y más aún cuando ya tenemos responsabilidades, tenemos que aguantarnos, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que en el trabajo llegamos a ambientes que no son favorables, que no son buenos. Y obviamente ese ambiente que reina, que prevalece tristemente, ¿no es cierto? Que hay, qué sé yo, en una misma oficina, en un mismo lugar de trabajo, hay varios varones y varias mujeres y ellos tienen costumbres, hábitos malsanos, porque todo el mundo lo tiene, ¿no es cierto? Entonces ellos son infieles, ellas son infieles, ellos son borrachos, ellas tienen tal vocabulario, ellos, en fin, o sea, un sinnúmero de situaciones al que estamos expuestos 8, 10 horas diarias, ¿no es cierto? Entonces, decirles, como me dijeron a mí cuando tuve mi primer trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Me dijeron, ¿quieres que te respeten? Sí, no compartas las cosas malas con ellos. Si te invitan a tomar, no aceptes. Si te invitan a esto, no aceptes. ¿Sí? ¿Quieres que te respeten? Entonces, mantente al margen. Súmate en todo lo que sea bueno, de provecho y obviamente en el trabajo y todo. Trata de ser el mejor trabajador, el más honesto, el más trabajador, el más dispuesto, el que menos reclame y el que más produzca. Pero en las cosas que no son buenas, sí, no te metas con eso. Eso me dijo mi papá y mi mamá a la tarde de lo que regresé de mi primer día de trabajo en una institución pública y me dijeron, ¿cómo te fue? Antes de que yo les siga contando cómo me fue y qué me pareció, el sermón. Gracias a Dios por ese sermón que me dieron mis padres al inicio de mi vida laboral en relación de dependencia. Gracias a Dios por el sermón. Sí puedo decir que no lo recibí. Que me dije con mala cara. Si eso era en su tiempo, chuta, ya me van a ceremoniar. No, no, no. Gracias a Dios, hasta hoy y por siempre, por aquel sermón que me dieron. Dejémosle ahí, porque tenemos algunas cosas más que hablar al respecto de cuidar con diligencia a nuestro rebaño o mirar, conocer el estado, dice, de las ovejas y mirar
con cuidado al rebaño. ¿Por qué? Porque resulta que los rebaños tienen algunas características, como por ejemplo, y estaremos hablando la semana próxima, si Dios nos da la salud de la vida y así lo permite, los rebaños tienen esta característica. Primero, que son inofensivos. Ellos no, un rebaño de ovejitas no ataca a nadie, más bien siempre son el área frágil de ser atacados. Y obviamente los ataques son de lobos, de leones, de felinos, es decir, de animalitos que están cercanos al acecho para causar daño y que tienen condiciones más óptimas para lograrlo. ¿Sí? Porque si usted le pone a correr a un león con una oveja, obvio que el león corre más rápido. Si usted mide las fuerzas de una oveja con un león, obvio que el león tiene mucha más fuerza. La destreza y todas las características obvios. La sola presencia del león causa terror. La de una oveja causa ternura. Entonces, si estamos claros de que son indefensos ante un mundo perverso, ¿qué tengo que hacer? Que aprendan, que sufran, que aguanten. No seamos irresponsables, por favor. No seamos irresponsables, porque por eso estamos como estamos. Entonces, si son ovejas, vamos a cuidarles. Si son nuestro rebaño y verdaderamente les amamos, vamos a protegerles y vamos a defenderles hasta las últimas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará